Capítulo 1, Día 0, el ruido que no debería haber existido. La mañana del 14 de septiembre comenzó como cualquier otra en Ashford, una pequeña ciudad en Ohio donde nunca pasaba nada verdaderamente emocionante. El tipo de lugar donde las personas dejaban las bicicletas sin candado afuera del supermercado y los perros dormían en los porches como si el mundo fuera demasiado aburrido para ladrar. Nora Sullivan, 17 años, tenía la costumbre de despertarse antes que el sol. No por disciplina, sino porque algo en ella siempre había sentido que la tranquilidad era un recurso limitado, una especie de lujo que podía desvanecerse sin aviso. Esa mañana, sin embargo, la tranquilidad parecía casi exagerada. El cielo estaba nublado, teñido de un gris espeso que aplastaba la luz. El aire olía a lluvia, pero no a la normal, sino a una humedad pesada que raspaba la garganta. Nora se levantó, se puso una sudadera vieja y bajó las escaleras. Encontró a su madre en la cocina, revisando noticias en su celular mientras el café goteaba. «Otra noche sin dormir», murmuró Nora, sentándose. «Los pájaros», respondió su madre con una voz que intentó sonar casual. «No han cantado hoy». Nora frunció el ceño. Y fue cierto. Ashford estaba rodeado de bosques y todas las mañanas se escuchaba el canto de aves, el murmullo de los grillos que se retiraban, el crujir de ardillas en los árboles. Pero ese día, el silencio era tan absoluto que parecía antinatural. Como si todo estuviera conteniendo la respiración. Su padre entró a la cocina más tarde, ya vestido para trabajar. Saludó, besó a su esposa en la cabeza y se sirvió café sin mirar a nadie. Tenía los ojos cansados como si hubiera pasado la noche vigilando algo que nadie más veía. A las 8, Nora tomó su mochila y salió rumbo a la escuela. El aire se sentía pesado, inmóvil. No había viento. Ni un solo insecto zumbando. El pueblo entero parecía pausado. Caminó con una inquietud que no podía explicar. Su instinto, ese que siempre había sentido pero nunca escuchado, susurraba que algo estaba desajustado. En la escuela, los pasillos estaban más silenciosos de lo normal. Algunos estudiantes miraban por las ventanas como si esperaran ver algo raro afuera. Los profesores hablaban entre ellos en voz baja. Durante la primera hora, las luces del aula parpadearon. 3 veces. El wifi dejó de funcionar. La intercomunicadora emitió un pitido extraño y se cortó. A las 10:36 de la mañana, el cielo cambió de color. La luz que entró por las ventanas no era amarilla ni blanca. Era un tono verdoso y enfermo como el interior de un insecto aplastado. Todos se levantaron, atraídos hacia los ventanales como polillas hacia una lámpara. Al oeste, más allá de las colinas, una columna de humo ascendía hacia el cielo. No negro. No gris. Azul. Azul intenso. Como neón. Debe ser un incendio químico, dijo alguien. Pero Nora no respiró. Algo dentro de ella sabía que eso no era un incendio. Ni un accidente. Era el inicio de algo que no tenía nombre todavía. La tierra vibró. Suavemente al principio como el temblor de un camión pesado pasando cerca. Pero luego aumentó. Ventanas vibraron. Pupitres temblaron. Un estruendo profundo, largo, gutural, como si el planeta se estuviera quejando, rompió el aire. Y entonces vino el sonido. Un chillido. Un rugido. Un lamento. Un crujido. No humano. No animal conocido. Un sonido que atravesó el oído, raspó el corazón y dejó una cicatriz en el cerebro. Un sonido que no debería existir en la tierra. Los estudiantes se taparon los oídos. Algunos lloraron al instante. Una niña se desmayó. Nora sintió algo extraño al escucharlo. No era la primera vez que lo oía. No ese sonido exacto, pero algo en ella lo reconoció como si lo hubiera soñado toda su vida. Las luces se apagaron.
La alarma de evacuación comenzó a sonar. Los teléfonos vibraron con notificaciones de emergencia. Quedarse bajo techo. No salir. SELLEAR puertas y ventanas. Comillas. No tener contacto con animales. Los profesores corrieron intentando organizar a los alumnos, pero la mayoría ya estaba entrando en pánico. Nora no gritó. No lloró. No se movió. Se quedó mirando por la ventana, hacia el bosque detrás de la escuela. Las copas de los árboles se sacudieron, no por el viento, sino como si algo enorme pasara entre ellas. Algo que hacía crujir los troncos como si fueran palillos. Entrada del diario, día 0 a 11:19 de la mañana. La letra es temblorosa. Hay manchas de algo, quizás café, o tierra. Varias palabras están tachadas. Día 0. No sé por qué escribo. No sé si esto sirve para algo. Pero si no escribo, siento que me rompo. Hubo un ruido. No tengo otra palabra. Un ruido que no cabe en mi cabeza. Como si el mundo gritara por dentro. Como si algo hubiera despertado. Todos dicen que fue una explosión. Una bomba. Radiación. No sé, no sé, no sé. Pero los animales, silencio. Ni un pájaro. Ni un grillo. Como si ellos lo supieran antes. Tengo miedo. Tengo tanto miedo que escribirlo me hace sentir real. No quiero mirar por la ventana otra vez porque, se movió. Algo. Algo muy grande. Palabra tachada varias veces, monstruo. No puede ser real. No puede. Voy a seguir escribiendo. Si dejo de hacerlo, voy a olvidar cómo era el mundo antes de hoy. Y eso sería peor. Nora S. Capítulo 2. Nunca voy a olvidar ese día. El día 0. Yo estaba en la escuela cuando el cielo se volvió verde como veneno y escuchamos ese sonido, no sé cómo describirlo sin sentir que me arranca algo por dentro. Fue como si el mundo gritara. No como un animal. Ni como una máquina. Como si la tierra misma se quejara de algo que acababa de despertar. La ciudad entró en pánico, pero yo no grité. Me quedé quieta mirando al bosque detrás de la escuela porque, aunque todo en mí decía no mires, no pude evitarlo. Los árboles se movían, no como con viento, sino como si algo enorme los empujara desde el suelo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una silueta inmensa, segmentada, con patas que parecían lanzas dobladas. No vi su cabeza, solo el arco de su cuerpo al desplazarse entre los troncos. El sonido de su caparazón raspando la corteza me dejó helada. No reaccionamos ese día. Nadie sabía qué era. Solo supimos que no estábamos solos en el bosque. ¿Qué pasó con la criatura del día 0? Breve explicación. No la vimos completa, pero esa tarde, patrullas y algunos padres que fueron a recoger a sus hijos dijeron haber visto un bicho del tamaño de un auto. Horas después, en la noche, la electricidad falló en todo Ashford. Se escucharon chillidos en los tecos. Y al amanecer, encontraron los postes de luz derribados y cubiertos de un líquido espeso que olía a hierro. Algunos vecinos aseguraron haber visto un grillo gigante en las calles, golpeando su cuerpo contra ventanas como si algo en él no estuviera acabado de transformar. Nadie durmió. Y a partir de ese día, los insectos dejaron de esconderse. Día 14. Aprender a no morir. Los primeros días después del día 0 fueron una mezcla de caos, negación y esperanza estúpida. Sirenas, mensajes de emergencia, rumores, caos en los supermercados. Pero para cuando se cumplieron 2 semanas, la esperanza comenzó a pudrirse. Ashford ya no se parecía a un pueblo. Se parecía a un lugar abandonado mucho antes de que la gente se fuera. El césped de los jardines creció demasiado rápido, como si la tierra hubiera recibido un veneno que aceleraba todo. La humedad apestaba.
Las paredes de algunas casas estaban cubiertas de una capa verde oscura como moho vivo. Nora se había quedado en casa los primeros días con sus padres. Sellaron ventanas, bloquearon puertas, racionaron comida. Pero el silencio era peor que cualquier ruido. No había grillos, ni autos, ni perros. Solo, silencio y, cada tanto, un chasquido seco que venía del bosque. Su padre salió con otros vecinos en el día 9 para buscar recursos. Nora todavía recuerda el beso rápido que le dio en la cabeza. Como si fuera a volver. No lo hizo. El día 11, su madre dejó de hablar. Caminaba por la casa como un fantasma, como si su mente se hubiera desconectado antes que su cuerpo. Y llegó el día 14. Nora se despertó con un sonido que venía del patio trasero. Un golpeteo rítmico, húmedo, como si algo golpeara el suelo y luego arrastrara un cuerpo pesado. No gritó. Se levantó con un temblor en las manos, tomó el cuaderno donde había empezado a escribir, y una linterna. Desde la ventana del piso de arriba, vio al monstruo por primera vez con claridad. Era un grillo gigante. No como los de dibujos animados, no verde ni simpático. Este era negro, brillante, con un caparazón dividido en placas que parecían metal quemado. Medía casi 2 metros de largo, sin contar las patas traseras, que estaban dobladas en un ángulo imposible y parecían tensas como resortes hechos de hueso y quitina. Se movía a saltos cortos, torpes, como si sus patas no hubieran aprendido aún cómo sostener ese nuevo peso. Cada vez que chocaba contra algo, un chasquido seco resonaba y su cuerpo temblaba. Tenía la cabeza agachada, moviendo las antenas como si buscara algo. Y entonces, empezó a comer. No hierba. La cerca de madera. La masticaba como si fuera papel. Nora sintió náuseas al escuchar el crujido de la madera desgarrándose entre mandíbulas enormes. Ese fue el día en que entendió que quedarse encerrados no sería suficiente. Que el mundo ya pertenecía a otra cadena alimenticia. Y que si quería sobrevivir, tenía que aprender. Rápido. Capítulo 3, día 47, no basta con sobrevivir. Han pasado más de 6 semanas desde el día 0. El mundo ya no olía igual, no tenía los mismos sonidos y mucho menos la misma seguridad que recordaba. Cada paso fuera de su pequeño refugio era un acto de desafío silencioso contra un planeta que parecía haberse vuelto hostil de manera deliberada. Nora había aprendido rápido, no podía confiar en nadie, ni siquiera en la ciudad vacía. Cada día era un balance entre alimentarse, esconderse y documentar. Había logrado establecer un refugio en una vieja casa abandonada al borde del bosque. Era pequeña, no perfecta, pero suya. Allí mantenía su cuaderno, una linterna que funcionaba con pilas recicladas y algo de comida enlatada que había ido acumulando cuidadosamente. Pero esa seguridad era frágil como todo lo que quedaba en el mundo. Aquel día, Nora decidió que era necesario salir. Los suministros escaseaban y la despensa del refugio apenas alcanzaba para 3 días más. Debía ir a la antigua tienda de la esquina, donde el caos había dejado latas dispersas, bolsas de arroz y algo de agua potable. Pero salir significaba arriesgarse a los insectos gigantes y también a los humanos desesperados. Se ajustó la mochila, revisó que la linterna tuviera batería suficiente y bajó las escaleras con el corazón encogido. El aire estaba húmedo y cargado, como si oliera a metal viejo y tierra húmeda. Desde la ventana del segundo piso, pudo ver las primeras señales de la mutación. Un grupo de mariposas enormes, con alas translúcidas como vidrios rotos, revoloteaban cerca de la acera, produciendo un zumbido que resonaba en su pecho. Nora respiró hondo. Cada paso que daba sobre el pavimento agrietado hacía crujir hojas y ramas secas. Cada crujido era un recordatorio de que no estaba sola, y que el mundo afuera no tenía reglas, solo supervivencia.
Se detuvo un momento a observar los alrededores. Allí, entre las sombras de un estacionamiento abandonado, vio a un grillo gigante, el mismo tipo de criatura que había visto el día cero, encorvado sobre un vehículo oxidado, masticando el metal con un sonido seco y grotesco. Su caparazón brillaba bajo la luz mortecina de un sol opaco, y Nora sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No podía correr, no había refugio cerca. Solo podía caminar despacio, sin hacer ruido, observando cada movimiento de sus patas articuladas. Después de lo que pareció una eternidad, logró avanzar hacia la tienda. La puerta estaba entreabierta, colgando de una bisagra oxidada. Entró y se sorprendió, muchas latas habían sido saqueadas, pero aún quedaban bolsas de arroz, algunas galletas y unas botellas de agua. Nora recogió lo que pudo, guardándolo en su mochila con manos temblorosas. Sentía que cada segundo que permanecía allí aumentaba el riesgo de ser detectada por alguien, o por algo. Cuando se preparaba para salir, escuchó voces. Primero bajitas, luego más claras. Humanos. Ella se escondió detrás de un estante. Vio sombras moviéndose, riendo, gritando cosas que no comprendía del todo, pero entendió una cosa: no tenían intención de compartir ni negociar. Al volver a su refugio, con el corazón en la garganta y la mochila un poco más pesada, encontró el horror. La puerta principal estaba arrancada de sus bisagras. Las ventanas rotas. Sus mantas, la linterna de repuesto, su cuaderno, todo estaba cubierto de barro, basura y olor a humo. Gritó, pero nadie respondió. El lugar que había sido su pequeño santuario estaba ahora destruido, saqueado por humanos que no dudaban en robar, destrozar y dejar un mensaje claro: el miedo y la desesperación pueden ser más peligrosos que cualquier monstruo mutante. Nora se sentó en el suelo, entre los restos, sintiendo que la rabia y la tristeza se mezclaban en un dolor pesado. El mundo se había vuelto aún más cruel de lo que había imaginado. Pero no podía rendirse. No todavía. Con las manos temblando, abrió su mochila y sacó el cuaderno que había logrado salvar. Su tinta estaba manchada, algunas páginas dobladas, pero estaba allí. Y eso era suficiente para no perder la cordura. Entrada del diario, día 47, la casa ya no existe. Día 47. El refugio se ha ido. Se lo llevaron antes de que pudiera reaccionar. Humanos. No criaturas. Humanos. Rompieron, tiraron, dejaron todo como si mi esfuerzo fuera un juego. No puedo dejar que me venza. El miedo me aprieta el pecho, pero escribo. Escribo porque si no, me pierdo. Salí a buscar comida y regresé a nada. No sé si es el mundo el que se volvió loco o yo. El grillo gigante, todavía lo veo en mi mente. Me miraba, o eso creí. Sus patas dobladas eran como cuchillas listas para saltar. Y pensé en correr, pero no había a dónde. Ahora todo es móvil. Todo es inseguro. No hay hogar. Solo pasos, sombras y el sonido de lo que no tiene nombre. Tengo miedo. Tengo hambre. Y aún así, tengo que seguir. Nora S. Capítulo 4, día 131, el precio de mantenerse vivo. Han pasado casi 5 meses desde que el mundo se rompió. Nora ya no es la misma chica que miraba desde la ventana del aula aquel primer día. Su ropa está desgastada, su piel curtida por la lluvia y el sol, sus manos llenas de cortes y cicatrices diminutas que marcan la rutina de sobrevivir. Se mueve entre las ruinas de Ashford como un fantasma. Cada calle, cada casa, cada árbol arrancado tiene historia. Ha aprendido a medir los sonidos: un crujido leve puede significar un insecto gigante moviéndose, o los pasos de un humano desesperado. Aprendió a moverse con silencio, a observar sin ser vista, a esperar el momento exacto para actuar. Pero la soledad tiene un precio. Las noches se vuelven eternas cuando el miedo y la nostalgia se mezclan con el hambre.
Y Nora necesitaba algo más que sobrevivir, necesitaba compañía. Fue así como conoció a Lucas, un chico de su edad que también había logrado escapar de Ashford. Se encontraron en un supermercado saqueado, los dos estudiándose como depredadores. Lucas tenía la misma mirada que ella, miedo, desconfianza y un hilo de esperanza que ninguno se permitía mostrar. Al principio, solo intercambiaron información, rutas seguras, lugares con agua, sitios donde los insectos gigantes no eran tan frecuentes. La confianza creció lentamente porque en este mundo cualquier error podía ser mortal. No confío en nadie más, dijo Nora una noche, mientras se escondían en un sótano inundado. Pero contigo, siento que podemos intentarlo. Lucas asintió, sin palabras. Era un pacto tácito, sobrevivir juntos, pero cada uno cuidando su espalda. El refugio que compartían era mínimo, una casa media destruida, tablas de madera clavadas para reforzar puertas y el olor constante de humedad y tierra. Nora mantenía su cuaderno cerca, escribiendo cada criatura, cada paso, cada encuentro. El diario se había convertido en su arma más poderosa, un registro que le daba cordura en medio de la locura. A veces, por la noche, escuchaban a los insectos gigantes arrastrándose cerca. Los chasquidos de sus patas sobre el techo resonaban como un tambor, recordándoles que el peligro estaba siempre a centímetros de distancia. Pero no solo eran los insectos. Humanos como ellos, desesperados, también merodeaban. Una vez, un grupo armado apareció cerca de su escondite, buscando comida, armas o simplemente diversión en la desgracia ajena. Nora y Lucas tuvieron que escapar por poco, escondiéndose entre escombros y arbustos, observando desde la distancia cómo los saqueadores destrozaban otra vivienda y se llevaban todo lo que podían. Aquella experiencia marcó a Nora profundamente. Por primera vez comprendió que la humanidad podía ser más cruel que cualquier criatura mutante. Y esa lección le costó lágrimas. A pesar de todo, Nora y Lucas empezaron a formar un pequeño ritual. Explorar durante el día, evitando caminos principales. Recolectar agua y comida mínima. Documentar cada insecto, reptil o criatura que encontraban. Nora comenzó a notar patrones, los grillos gigantes preferían los lugares con sombra y humedad, ciertos lagartos mutados evitaban la luz directa, los anfibios deformados se movían en grupo por los canales de agua estancada. Documentarlo no era solo por curiosidad, era sobrevivir un día más. Pero el precio de mantener la vida no solo era físico. Una tarde, mientras exploraban un almacén en ruinas, escucharon un chillido humano. Corrieron hacia la fuente, solo para encontrar que otra sobreviviente había sido atacada por un grupo de saqueadores. Era demasiado tarde para ayudar. Nora lloró, abrazando su cuaderno como si pudiera escribir la muerte lejos, pero no funcionó. No podemos salvar a todos, susurró Lucas. No, pero podemos intentarlo con nosotros mismos, dijo Nora con la voz rota. Y así continuaron. Cada día era una lección dura, para mantenerse vivo, había que aprender a arriesgar, huir, adaptarse y documentar. El dolor se volvió parte de su rutina, igual que el hambre, igual que los insectos gigantes que los acechaban desde los bosques y ruinas. Entrada del diario, día 131, aprender a no llorar. Día 131. Aprender a sobrevivir significa aceptar la pérdida. Aprender a sobrevivir significa mirar cómo otros mueren y seguir adelante. Aprender a sobrevivir significa tomar decisiones que lastiman, que quiebran, que a veces ni entiendo. Hoy vimos cómo los saqueadores destrozaban otra casa. Otra persona que probablemente no regresará. No puedo hacer nada. No puedo salvarlos a todos. Solo podemos cuidarnos nosotros. Lucas y yo. Eso es suficiente, creo. Los insectos gigantes todavía están ahí afuera. Los escucho arrastrarse sobre los tecos. El mundo sigue rompiéndose.
Pero si escribo, si observo, si planeo, puedo encontrar un camino. Un día más. Ese es el objetivo. Nora S. Capítulo 5, día 200, lo que queda de nosotros. El mundo no se parecía en nada al que Nora recordaba. Ashford y sus alrededores eran un paisaje de ruinas y sombras con árboles torcidos, coches volcados y casas abiertas como tumbas. Los insectos gigantes y los reptiles deformados se habían vuelto una parte de la rutina, cada paso fuera de lo seguro implicaba riesgo. Cada sonido podía significar muerte y cada sombra podía esconder la desesperación de otro ser humano. Pero Nora ya no estaba sola. Con Lucas y un pequeño grupo de sobrevivientes, 3 más que se habían unido tras semanas de observación, tensión y mutua necesidad, había aprendido que la unión podía ser un arma y un escudo. Cada uno tenía habilidades diferentes, uno sabía buscar agua en cualquier lugar, otro podía improvisar armas y otra sobreviviente era especialmente buena para identificar rutas seguras por entre los insectos gigantes. Juntos habían convertido una casa parcialmente derruida en un refugio relativamente seguro. Nada perfecto, pero su lugar en el mundo roto. Nora sentía algo que no había sentido desde el día cero, una especie de pertenencia. Un calor humano que la mantenía cuerda. Y, aunque lo negaba para no parecer débil, también sentía algo más por Lucas. Un hilo delicado de afecto que crecía cada día entre tareas, miradas compartidas y silencios llenos de confianza. Ese día, decidieron salir a explorar más lejos de lo habitual. El objetivo era claro, conseguir comida y materiales, pero también documentar criaturas nuevas. Los insectos gigantes seguían ahí afuera, arrastrándose sobre los coches, los tecos y las paredes derruidas. Nora escribió en su cuaderno mientras caminaban. Observación. Grillos mutantes ahora forman grupos pequeños, cazan juntos y reaccionan a los sonidos humanos más rápido. Comportamiento. Las antenas vibran antes de moverse, parece que tienen algún tipo de comunicación rudimentaria. Mientras tanto, algo más acechaba entre las sombras. Un reptil deformado, del tamaño de un coche pequeño, con ojos amarillos y piel como piedra agrietada, apareció frente a ellos. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, cada paso un golpe contra el suelo que hacía vibrar los escombros. «Quietos», susurró Lucas. El grupo se quedó inmóvil. El reptil los miró, evaluó, y luego, como si considerara que no valía la pena el esfuerzo, giró y desapareció entre los árboles. Nora sintió un alivio que se mezclaba con temor, la vida era tan frágil como ese instante. Al volver al refugio, descubrieron que la tormenta de la noche anterior había destruido parte de la estructura. Algunos suministros se habían mojado o perdido. Pero esta vez, Nora comprendió algo, el hogar ya no era un lugar físico. Era la gente con la que decidían sobrevivir. El calor humano, los lazos creados, el cuidado mutuo, eso era más resistente que cualquier puerta o pared. Ella y Lucas compartieron un momento silencioso, apoyándose uno en el otro mientras observaban al grupo trabajar para arreglar los daños. Un hilo de afecto, tímido pero fuerte, crecía entre ellos. No había necesidad de palabras grandes, los gestos hablaban por sí mismos. Entrada del diario, día 200, lo que queda. Día 200. 200 días. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que encontraría algo de lo que llamar nuestro, en este mundo roto. Lucas y yo, hay algo entre nosotros. Algo pequeño, delicado, que no se atreve a gritar, pero que se siente. El grupo, nos mantenemos juntos. Cada día es lucha, cada día hay miedo, cada día hay dolor. Pero también hay risas, aunque cortas, fugaces, y momentos que hacen que valga la pena seguir respirando. Los insectos gigantes siguen ahí afuera, y habrá más peligros. Siempre los habrá. Pero ahora sé algo, no estamos solos. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente.
Escribo esto no para olvidar, sino para recordar. Para recordar que sobrevivir no es solo no morir. Es seguir sintiendo algo, incluso cuando todo parece perdido. Nora S. El grupo mira hacia el horizonte. El sol se filtra entre nubes oscuras, iluminando un mundo que aún pertenece a los monstruos, a la radiación y al caos. Pero entre ellos, hay humanidad, valentía y un pequeño hilo de esperanza. Nora sostiene su cuaderno. Sabe que cada página escrita es un acto de resistencia. Que incluso en un mundo roto, seguir sintiendo, documentando y cuidando a otros es lo que los hace humanos. Y aunque mañana puede traer la muerte, hoy siguen vivos, juntos.